sí. Ya leí un libro, un cuento de este libro al principio del canal. Y hoy les traigo trico. Hoy les voy a leer este cuento que se llama Lacaman el Bueno, vendedor de milagros. Lo traigo más que todo porque siento que ahorita pues es pertinente leerlo. Mis compas colombianos me entenderán. Entonces nada, vamos a iniciar. Desde el primer domingo que lo vi, me pareció una mula de mono sabio, con sus tirantes de terciopelo pespunteados con filamentos de oro, sus sortijas con praderías de colores en todos los dedos y su trenza de cascabeles, trepado sobre una mesa en el puerto de Santa María del Darién. Entre los frascos de específicos y las hierbas de consuelos que él mismo preparaba y vendía a grito herido por los pueblos del Caribe, solo que entonces no estaba tratando de vender nada a aquella cochambre de indios, sino pidiendo que le llevaran una culebra de verdad para demostrar en carne propia un contraveneno de su invención. El único indeleble, señoras y señores, contra las picaduras de serpientes, tarántulas y escolopendras y toda clase de mamíferos ponzoñosos. Alguien que parecía muy impresionado por su determinación consiguió nadie supo dónde y le llevó dentro de un frasco una mapana de las peores, de esas que empiezan por envenenar la respiración, y él la destapó con tantas ganas que todos creímos que se la iba a comer. Pero no bien se sintió libre, el animal saltó fuera del frasco y le dio un tijeretazo en el cuello, que ahí mismo lo dejó sin aire para la oratoria, y apenas tuvo tiempo de tomarse el antídoto cuando el dispensario de pacotilla se deslumbró sobre la muchedumbre y él quedó revolcándose en el suelo como el enorme cuerpo desbaratado, como si no tuviera nada por dentro, pero sin dejarse de reír, con todos sus dientes de oro. ¿Cómo sería el estrepito que un acorazado del norte, que estaba en el muelle desde hacía como 20 años, en vista de la buena voluntad, declaró la cuarentena para que no se nos subiera a bordo el veneno de la culebra? Y la gente que estaba santificando el domingo de Ramos se salió de la misa con sus palmas benditas, pues nadie quería perderse la función del emponzoñado, que ya empezaba a inflarse con el aire de la muerte, que estaba 2 veces más corto de lo que había sido, echando espuma de hiel por la boca y resollando por los poros, pero todavía riéndose con tanta vida que los cascabeles le cascabeleaban por todo el cuerpo. La hinchazón le reventó los cordones de las polainas y las costuras de la ropa. Los dedos se le amorcillaron por la presión de las sortijas. Se puso del color del venado en salmuera y le salieron por toda la culata unos requiebros de postrimerias, así que todo el que había visto un picado de culebra sabía que se estaba pudriendo antes de morir y que iba a quedar tan desmigajado que tendría que recogerlo una pala para echarlo dentro de un saco. Pero también pensaban que hasta en su estado de acerrín iba a seguirse riendo. Aquello era tan increíble que los infantes de la marina se encaramaron en los puentes del barco para tomarle retratos en colores con aparatos de larga distancia, pero las mujeres que se habían salido de la misa les descompusieron las intenciones, pues taparon al moribundo con una manta y le pusieron encima las palmas benditas, unas porque no
les gustaba que la infantería profanara el cuerpo con máquinas de adventistas, otras porque les daba miedo seguir viendo a aquel idólatra que era capaz de morirse muerto de risa, y otras por si acaso conseguían con eso que por lo menos el alma se le desenvenenara. Todo el mundo lo daba por muerto cuando se apartó los ramos de una abrazada, todavía medio atarantado y todo desconvalecido por el mal rato, pero enderezó la mesa sin ayuda de nadie. Se volvió a subir como un cangrejo y ya estaba otra vez gritando que aquel contraveneno era sencillamente la mano de Dios en un frasquito. Como todos lo habíamos visto con nuestros propios ojos, aunque solo costaba 2 cuartillos, porque él no lo había inventado como negocio, sino para el bien de la humanidad. Y a ver quién dijo uno: señoras y señores, no más, que por favor no se amontonen, que para todos hay. Por supuesto que se amontonaron y que hicieron bien, porque al final no hubo para todos. Hasta el almirante del acorazado se llevó un frasquito, convencido por él de que también era bueno para los plomos envenenados de los anarquistas, y los tripulantes no se conformaron con tomarles subido en la mesa los retratos en colores que no pudieron tomarle al muerto, sino que le hicieron firmar autógrafos hasta que los calambres le torcieron el brazo. Era casi de noche y solo quedábamos en el puerto los más perplejos, cuando él buscó con la mirada a alguno que tuviera cara de bobo para que lo ayudara a guardar los frascos, y por supuesto se fijó en mí. Aquella fue como una mirada del destino, no solo del mío, sino también del suyo, pues de eso hace más de un siglo y ambos nos acordamos todavía como si hubiera sido el domingo pasado. El caso es que estábamos metiendo su botica de circo en aquel baúl con vueltas de púrpura que más bien parecían el sepulcro de un erudito, cuando él debió verme por dentro alguna luz que no me había visto antes, porque me preguntó de mala índole: ¿quién eres tú? Y yo le contesté que yo era el único huérfano de padre y madre a quien todavía no se le había muerto el papá. Y él soltó unas carcajadas más estrepitosas que las del veneno y me preguntó después: ¿qué haces en la vida? Y yo le contesté que no hacía nada más que estar vivo, porque todo lo demás no valía la pena. Y todavía llorando de risa me preguntó cuál es la ciencia que más quisiera conocer en el mundo. Y esa fue la única vez en que le contesté sin burlas la verdad, que quería ser adivino. Y entonces no se volvió a reír, sino que me dijo como pensando: de viva voz, que para eso me faltaba poco, pues ya tenía lo más fácil de aprender, que era mi cara de bobo. Esa misma noche habló con mi padre y por 1 real y 2 cuartillos y una baraja de pronosticar adulterios me compró para siempre. Así era Blackaman el malo, porque el bueno soy yo. Era capaz de convencer a un astrónomo de que el mes de febrero no era más que un rebaño de elefantes invisibles, pero cuando se lo volteaba, la suerte se volvía bruto del corazón. En sus tiempos de gloria había sido embalsamador de virreyes, y dicen que les componía una cara de tanta autoridad que durante muchos años seguían gobernando mejor que cuando estaban vivos, y que nadie se atrevía a enterrarlos mientras él no volviera a ponerle su semblante de muertos. Pero el prestigio se le descalabró con la invención de un ajedrez de nunca acabar que volvió loco a un capellán y provocó 2 suicidios ilustres. Y así fue decayendo, de intérprete de sueños en hipnotizador de cumpleaños, de secador de muelas por sugestión en curandero de feria, de modo que por la
embusteros. Andábamos a la deriva con nuestro tenderete de chanchullos y la vida era una eterna zozobra tratando de vender los supositorios de evasión que volvían transparentes a los contrabandistas, las gotas furtivas que las esposas bautizadas echaban en la sopa para infundir el temor de Dios en los maridos holandeses, y todo lo que ustedes quieran comprar por su propia voluntad, señoras y señores, porque esto no es una orden, sino un consejo, y al fin y al cabo, tampoco la felicidad es una obligación. Sin embargo, por mucho que nos muriéramos de risa de sus ocurrencias, la verdad es que a duras penas nos alcanzaba para comer, y su última esperanza se fundaba en mi vocación de adivino. Me encerraba en el baúl sepulcral disfrazado de japonés y amarrado con cadenas de estribor para que tratara de adivinar lo que pudiera, mientras él destripaba la gramática buscando el mejor modo de convencer al mundo de su nueva ciencia. Y aquí tienen, señoras y señores, a esta criatura atormentada por las luciérnagas de Ezequiel. Y usted, que se ha quedado ahí con esa cara de incrédulo, vamos a ver si se atreve a preguntarle cuándo se va a morir. Pero nunca conseguí adivinar ni la fecha en que estábamos. Así que él me desahució como adivino, porque el sopor de la digestión te trastorna la glándula de los presagios, y después de descalabrarme con un trancazo para componerme la buena suerte, resolvió llevarme donde mi padre para que le devolviera la plata. Sin embargo, en esos tiempos le dio por encontrar aplicaciones prácticas para la electricidad del sufrimiento y se puso a fabricar una máquina de coser que funcionara conectada mediante ventosas con la parte del cuerpo en que se tuviera un dolor. Como yo pasaba la noche quejándome de las palizas que él me daba para conjurar la desgracia, tuvo que quedarse conmigo como probador de su invento. Y así el regreso se nos fue demorando y se le fue componiendo el humor, hasta que la máquina funcionó tan bien que no solo cosía mejor que una novicia, sino además portaba pájaros y azomelias según la posición y la intensidad del dolor. En esas estábamos, convencidos de nuestra gran victoria sobre la mala suerte, cuando nos alcanzó la noticia de que el comandante del acorazado había querido repetir en Filadelfia la prueba del contraveneno y se convirtió en mermelada de almirante en presencia de su estado mayor. No se volvió a reír en mucho tiempo. Nos fugamos por desfiladeros de indios, y mientras más perdidos nos encontrábamos, más claras nos llegaban las voces de que los infantes de marina habían invadido la nación con el pretexto de examinar la fiebre amarilla, y andaban descabezando a cuanto cacharrero, inveterado o eventual encontraran a su paso. Y no solo a los nativos por precaución, sino también a los chinos por distracción, a los negros por la costumbre y a los hindúes por encantadores de serpientes. Y después arrasaron con la fauna y la flora y con lo que pudieron del reino mineral, porque sus especialistas en nuestros asuntos les habían enseñado que la gente del Caribe tenía la virtud de cambiar la naturaleza para embolatar a los gringos. Yo no entendía de dónde les había salido aquella rabia ni por qué nosotros teníamos tanto miedo, hasta que nos hallamos a salvo en los vientos eternos de la Guajira, y solo allí tuvo ánimos para confesarme que su contraveneno no era más que rubiarbo con trementina, pero que les había pagado 2 cuartillos a un calchín para que le llevara aquella mapaná sin ponzoña. Nos quedamos en las ruinas de una mansión colonial, engañados con la esperanza de que pasaran los contrabandistas, que eran hombres de fiar y los únicos capaces de aventurarse bajo el sol mercurial de aquellos yermos de salitre. Al principio
llegamos hasta las telarañas, agua de los aljibes, y solo entonces nos dimos cuenta de la falta que nos hacía el mundo. Como yo no conocía en aquel tiempo ningún recurso contra la muerte, simplemente me acosté a esperarla donde me doliera menos, mientras él deliraba con el recuerdo de una mujer tierna que podía pasar suspirando a través de las paredes. Pero también aquel recuerdo inventado era un artificio de su ingenio para burlar a la muerte con lástima de amor. Sin embargo, a la hora en que debíamos habernos muerto, se me acercó más vivo que nunca y estuvo toda la noche entera vigilándome la agonía, pensando con tanta fuerza que todavía no he logrado saber si lo que silbaba entre los escombros era el viento o sus pensamientos. Y antes del amanecer me dijo con la misma voz y la misma determinación de otra época que ahora conocía la verdad, y era que yo le había vuelto a torcer la suerte, de modo que amárrate bien los pantalones, porque lo mismo que me la torciste, me la vas a enderezar. Ahí fue donde se echó a perder el poco cariño que le tenía. Me quitó los últimos trapos de encima, me enrolló en alambre de púas, me restregó piedras de salitre en las mataduras, me puso en salmuera en mis propias aguas y me colgó por los tobillos para macerarme al sol. Y todavía gritaba que aquella mortificación no era bastante para apaciguar a sus perseguidores. Por último, me echó a pudrir en mis propias miserias dentro del calabozo de penitencia donde los misioneros coloniales regeneraban a los herejes, y con la perfidia de ventrílocuo que todavía le asombraba se puso a imitar las voces de los animales de comer, el rumor de las remolachas maduras y el ruido de los manantiales, para torturarme con la ilusión de que me estaba muriendo de indigencia en el paraíso. Cuando por fin lo abastecieron los contrabandistas, bajaba al calabozo para darme de comer cualquier cosa que no me dejara morir, pero luego me hacía pagar la caridad arrancándome las uñas con las tenazas y rebajándome los dientes con piedra de moler, y mi único consuelo era el deseo de que la vida me diera tiempo y fortuna para desquitarme de tanta infamia con los martirios peores. Yo mismo me asombraba de que pudiera resistir la peste de mi propia putrefacción, y todavía me echaba encima las sombras de sus almuerzos y tiraba por los rincones pedazos de lagartos y gavilanes podridos para que el aire del calabozo se acabara de envenenar. No sé cuánto tiempo habría pasado cuando me llevó el cadáver de un conejo para mostrarme que prefería echarlo a pudrir en vez de dármelo a comer. Y hasta allí me alcanzó la paciencia y solamente me quedó el rencor, de modo que agarré el cuerpo del conejo por las orejas y lo mandé contra la pared con la ilusión de que era él y no el animal el que se iba a reventar. Y entonces fue cuando sucedió, como en un sueño, que el conejo no solo resucitó con un chillido de espanto, sino que regresó a mis manos caminando por el aire. Así fue como empezó mi vida grande. Desde entonces ando por el mundo desfiebrando a los palúdicos por 2 pesos, misionando a los ciegos por 4,50, desaguando a los hidropónicos por 18, completando a los mutilados por 20 pesos, si lo son de nacimiento, por 22, si lo son por accidentes o peloteras, por 25, si lo son por causa de guerras, terremotos, desembarcos de infantes o cualquier otro género de calamidades públicas, atendiendo a los enfermos comunes, al por mayor mediante arreglo especial, a los locos según su tema, a los niños por mitad de precio y a los bobos por gratitud. Y a ver quién se atreve a decir que no soy un filántropo, damas y caballeros. Y ahora sí, señor comandante de la 20ª flota,
ordene a sus muchachos que quiten las barricadas para que pase la humanidad doliente, los lazarinos a la izquierda, los epilépticos a la derecha, los tullidos donde no estorben, y allá detrás los menos urgentes. No más que por favor no se me apelotonen, que después no respondo si se les confunden las enfermedades y quedan curados de lo que no es. Y que siga la música hasta que hierva el cobre, y los cohetes hasta que se quemen los ángeles, y el aguardiente hasta matar la idea, y vengan los maritornes y los maromeros, los matarifes y los fotógrafos, y todo eso por cuenta mía, damas y caballeros, que aquí se acabó la mala fama de los blacamanes y se armó el despelote universal. Así los voy adormeciendo con técnicas de diputado, por si acaso me falla el criterio y algunos se me quedan peor de lo que estaban. Lo único que no hago es resucitar a los muertos, porque apenas abren los ojos, contramatan de rabia al perturbador de su estado. Y al final de cuentas, los que no se suicidan se vuelven a morir de desilusión. Al principio me perseguía un séquito de sabios para investigar la legalidad de mi industria, y cuando estuvieron convencidos me amenazaron con el infierno de Simón el Mago y me recomendaron una vida de penitencia para que llegara a ser un santo. Pero yo les contesté sin menosprecio de su autoridad que era precisamente por ahí donde yo había empezado. La verdad es que yo no gano nada con ser santo después de muerto. Yo lo que soy es un artista y lo único que quiero es estar vivo para seguir a pura flor de burro con este carricoche convertible de 6 cilindros que le compré al cónsul de los infantes, con este chofer trinitario que era barítono de la ópera de los piratas en Nueva Orleans, con mis camisas de gusano legítimo, mis lociones de oriente, mis dientes de topacio, mi sombrero de tartarita y mis botines de 2 colores, durmiendo sin despertador, bailando con las reinas de belleza y dejándolas como alucinadas por mi retórica de diccionario, y sin que me tiemble la pajarilla si un miércoles de ceniza se me marchitan las facultades, que para seguir con esta vida de ministro me basta con mi cara de bobo y me sobra con el tropel de tiendas que tengo desde aquí hasta más allá del crepúsculo, donde los mismos turistas que no andaban cobrando al almirante trastillaban ahora por los retratos de mi rúbrica, los almanaques con mis versos de amor, mis medallas de perfil, mis pulgadas de ropa y todo eso, sin la gloriosa conduerma de estar todo el día y toda la noche esculpido en mármol ecuestre y cargado de golondrinas como los padres de la patria. Lástima que Blackaman el malo no pueda repetir esta historia para que vean que no tiene nada de invención. La última vez que alguien lo vio en este mundo había perdido hasta los estoperoles de su antiguo esplendor y tenía el alma desmantelada y los huesos en desorden por el rigor del desierto, pero todavía le sobró un buen par de cascabeles para reaparecer aquel domingo en el puerto de Santa María del Darién con el eterno baúl sepulcral, solo que entonces no estaba tratando de vender ningún contraveneno, sino pidiendo con la voz agrietada por la emoción que los infantes de marina lo fusilaran en espectáculo público para demostrar en carne propia las facultades resucitadoras de esta criatura sobrenatural. Señoras y señores, y aunque a ustedes les sobra derecho para no creerme, después de haber padecido durante tanto tiempo mis malas mañas de embustero y falsificador, les juro por los huesos de mi madre que esta prueba de hoy no es nada del otro mundo, sino la humilde verdad
Y por si les quedara alguna duda, fíjense bien que ahora no me estoy riendo como antes, sino aguantando las ganas de llorar. ¿Cómo sería de convincente que se desabotonó la camisa con los ojos ahogados de lágrimas y se daba palmadas de mulo en el corazón para indicar el mejor sitio de la muerte? Y sin embargo, los infantes de marina no se atrevieron a disparar por temor de que las muchedumbres dominicales les concedieran el desprestigio. Alguien que quizá no olvidaba las vagabunderías de otra época consiguió, nadie supo de dónde, y le llevó dentro de una lata unas raíces de barbasco que habrían alcanzado para sacar a flote a todas las corvinas del Caribe. Y él las destapó con tantas ganas como si de verdad se las fuera a comer. Y en efecto se las comió. Señoras y señores, no más que por favor no se me conmuevan ni vayan a rezar por mi descanso, que esta muerte no es más que una visita. Aquella vez fue tan honrado que no incurrió en estertores de ópera, sino que se bajó de la mesa como un cangrejo, buscó en el suelo a través de las primeras dudas el lugar más digno para acostarse, y desde allí me miró como a una madre y exhaló el último suspiro entre sus propios brazos, todavía aguantando sus lágrimas de hombre y torcido al derecho y al revés por el tétano de la eternidad. Fue esa la única vez que, por supuesto, en que me fracasó la ciencia. Lo metí en aquel baúl de tamaño premonitorio donde cupo de cuerpo entero. Le hice cantar una misa de tinieblas que me costó 50 doblones de a 4 porque el oficiante estaba vestido de oro y además 3 obispos sentados. Le mandé a edificar un mausoleo de emperador sobre una colina expuesta a los mejores tiempos del mar, con una capilla para él solo y una lápida de hierro donde se quedó escrito con mayúsculas góticas que aquí yace Blackaman el muerto, mal llamado el malo, burlador de los infantes y víctima de la ciencia. Y cuando estas honras me bastaron para hacerle justicia por sus virtudes, empecé a desquitarme de sus infamias. Y entonces lo resucité dentro del sepulcro blindado. Y allí lo dejé revolcándose en el horror. Eso fue mucho antes de que Santa María del Darién se la tragara la marabunta, pero el mausoleo sigue intacto en la colina, a la sombra de los dragones que suben a dormir en los vientos atlánticos, y cada vez que paso por estos rumbos le llevo un automóvil cargado de rosas, y el corazón me duele de lástima por sus virtudes, pero después pongo el oído de la lápida para sentirlo llorar desde los escombros del baúl desbaratado, y si acaso se ha vuelto a morir, lo vuelvo a resucitar, pues la gracia del escarmiento es que siga viviendo en la sepultura mientras yo esté vivo, es decir, para siempre. Fin. Bueno, aquí podemos ver cómo a un tramposo le sale todo mal. Y ya, pues, no sé, me gustó ese cuentito. Hace bastante lo tenía en mente para leérselos. Y ya por fin lo pude traer al canal. Entonces, muchísimas gracias por ver. Y espero que tengan muy buena noche. Bye.